todos los planes que vemos hoy están dentro de la cadena de valor de la exploración, se encuentran en la primera fase, en la de evaluación del potencial petrolero. Los planes presentan justamente un concepto para conseguir agotar esa etapa, ¿no?, de la evaluación del potencial. Y por eso es que el objetivo del plan es continuar con la evaluación del potencial en la porción norte del Golfo de México profundo, para comprobar el funcionamiento del sistema petrolero que permita justamente visualizar algunos plays hipotéticos y además identificar oportunidades exploratorias en aguas profundas a partir de los estudios que se están planteando realizar. Es importante mencionar que el anexo 2 del título de asignación de estas 7 asignaciones contempla el compromiso mínimo de trabajo, y ese compromiso mínimo de trabajo dice que son la conclusión de 4 estudios exploratorios durante el periodo inicial de exploración, así como un reporte de la evaluación del potencial petrolero de las áreas de asignación, ¿no? Eso es lo que está establecido en los títulos de asignación, en particular en ese anexo. En esta área ya tenemos, como lo mostró en la última lámina, hay plays probados. Por lo tanto, creo que el objetivo de todos estos planes de exploración debería de ir caminando a las siguientes fases. No es un área virgen, es el área más estudiada por Petróleos Mexicanos, en donde se han comprobado los plays que están funcionando, el sistema petrolero está funcionando, hay muchos plays que ya están confirmados. Sí, cuando uno ve la presentación parece ser que es un solo plan que después se dividió en pedazos y el costo se prorrateó de acuerdo al tamaño. Entonces, si nosotros sumáramos todo esto en un solo plan, porque realmente es un solo plan, ¿cómo se ve el presupuesto de lo base y lo base más incremental? Si consideramos la inversión del escenario base de estos siete planes, entonces la total, digamos, ya considerándolos todos, sería de 67 millones, un poco más de 67 millones de dólares, ¿no? Si sumamos el escenario incremental trae algo poco más de 328 millones de dólares, entonces el total del base más el incremental serían 396 millones de dólares en números cerrados, ¿no? ¿Y esto quiere decir cuántos pozos nuevos? 4. A mí me satisface mucho que se esté haciendo exploración en aguas profundas, porque es una de las áreas más con mayores, digamos, recursos. Los recursos están en una proporción muy alta y como la cuarta parte, creo, una cosa así, me corrijan, pero de la cuarta parte de los recursos nacionales están en aguas profundas. Entonces, como que es muy buen paso empezar a estudiar y empezar a evaluar estos recursos. La recomendación 2 habla de que hace una comparación de planes de exploración con ARES. Entonces, bueno, ahí me queda un poco la duda por qué ARES y no planes de exploración, si la verdad es que entonces se perdería mucho del potencial que tendría Pemex para hacerse de más recursos de hidrocarburos que pudiera más adelante explotar. En efecto, la recomendación pues es solamente eso, ¿no? Analizar el hecho de que mediante ARES es posible llevar a cabo estas mismas actividades, ¿no? Entonces, con esa condición, el operador no tendría que incurrir en el pago de derechos, ¿no? Que sería una parte importante, ¿no? No obstante, si pues efectivamente no tendría el siguiente derecho, que es el de poder perforar un pozo, ¿no? Ahí tendría que, en su caso, si no tuvieran el área, pues ver si la Secretaría de Energía tiene a bien hacer el procedimiento para otorgar una asignación, en todo caso, ¿no? Yo creo que entonces la recomendación debería ser que en la medida que vayan haciendo sus estudios y puedan ir observando en dónde pudieran estar localizados hidrocarburos, pues pudieran dejar esas áreas, regresarlas al Estado y dejar de pagar, ¿no? Todo el monto que le corresponde por el área total. Pero eso se tiene que hacerse después de que se tenga la seguridad de que no hay hidrocarburos, ¿no? Estas actividades, lo dice la Constitución, deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Creo que a Pemex tendríamos que fortalecerlo, permitiéndole hacer uso de las herramientas que establece y que prevé el marco jurídico hoy vigente. Entiendo que el principal motivo es que se queda corto. Sin embargo, para mí se quedarían más cortos si negamos la autorización. Me da la impresión aquí que estamos ante un proceso de dos partes.
en el área como área general se justifica mucho que tengamos más exploración. Entonces, en ese sentido, qué bueno que se presentó este plan. Pero a la hora de juntar todo el paquete completo, se da uno cuenta que hay pedazos de esa área donde ya ha habido descubrimientos exitosos y donde deberíamos estar en el siguiente paso, que es evaluación. Desde el punto de vista de la asignación, ahí no tenemos ninguna restricción respecto al programa mínimo o al compromiso mínimo de trabajo. Ninguna restricción, doctora. O sea, ¿cuál es el compromiso mínimo de trabajo para estas asignaciones? Son los estudios que comentó Rodrigo para cada una de estas asignaciones y en este caso se estaría cumpliendo con el compromiso mínimo de trabajo. Se registra la votación y los acuerdos se adoptan por mayoría de votos. Bueno, en esta parte dentro de la cadena de valor de exploración, las actividades enfocadas a esta asignación van a estar en lo que es la parte de evaluación del potencial petrolero. Petróleo Mexicano menciona que como objetivo tiene el de continuar la evaluación del potencial de hidrocarburos en la porción sur del Golfo de México profundo mediante la realización de estudios exploratorios que permitan dar certidumbre a las oportunidades identificadas, así como la visualización de nuevas localizaciones para fortalecer su cartera de oportunidades. Y bueno, con referente a lo que es el anexo 2 del título de asignación, el compromiso mínimo de trabajo consiste en la conclusión de 3 estudios exploratorios durante el periodo inicial de exploración, así como un reporte de evaluación del potencial petrolero del área de asignación. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que el dictamen técnico es para Pemex, no es para la Secretaría de Energía. La Secretaría no tendría que decirle a Pemex que haga ese tipo de estrategia porque el dictamen le va a llegar a Pemex. Entonces, que lo recomendemos a Pemex es una cosa, pero que la Secretaría le solicite a Pemex, pues tendríamos que mandar una comunicación aparte. Ahora, por otro lado, pues esto de los farm outs es una decisión completamente de los operadores, ¿no? En este caso, farm outs para Pemex. Y bueno, el que se considere como una posibilidad está bien, aunque me parece ser que cuando estamos analizando planes de exploración, lo que debemos hacer es recomendaciones de los planes, no recomendaciones que tienen que ver con la política energética de la nación. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por mayoría de votos.